En un mundo donde la riqueza podía desaparecer en cuestión de horas, donde el oro viajaba más rápido que la confianza y donde una simple noticia podía hundir imperios financieros, surgió una paradoja. Para evitar el caos del dinero, las naciones tuvieron que concentrar el poder monetario en una sola institución, un guardián invisible, un árbitro de última instancia, un banco que no era un banco para personas, sino para toda la economía. Así nació la idea de los bancos centrales modernos, un invento que transformaría para siempre la relación entre los gobiernos, el dinero y la sociedad. El origen de esta historia queda muy lejos del mundo digital actual. Comienza en la Europa del siglo XVII, en calles donde el sonido de las carretas se mezclaba con el tintineo de monedas de distintos reinos. Cada ciudad tenía su propio sistema, cada príncipe su propio metal, y cada comerciante vivía con el temor constante de que la moneda que aceptaba hoy no valiera nada mañana. Las guerras eran frecuentes, los impuestos impredecibles y los gobiernos buscaban desesperadamente nuevas formas de financiar conflictos que jamás parecían terminar. En ese contexto incierto, surgió la necesidad de una institución capaz de estabilizar, organizar y respaldar el sistema monetario. Una necesidad que no nació del orden, sino del desorden. Uno de los primeros experimentos decisivos ocurrió en Ámsterdam. En 1609, la ciudad creó el Banco de Ámsterdam, una respuesta directa al caos de monedas desgastadas, adulteradas o de procedencias dudosas. Este banco no emitía billetes modernos ni fijaba tasas de interés como las instituciones actuales, pero hizo algo fundamental. Se organizó como un banco de depósito respaldado por metal y estandarizó el valor de las transacciones. Era un mecanismo que devolvía confianza a los comerciantes y permitía que el puerto más activo de Europa funcionara sin colapsar. Aunque no era un banco central en el sentido moderno, introdujo el concepto más importante de todos, la estabilidad como servicio público. Años más tarde, Inglaterra daría un paso aún más audaz. En 1694, en pleno conflicto bélico con Francia, el gobierno británico necesitaba dinero de forma urgente. Sin mecanismos efectivos de financiamiento, Londres se encontraba al borde del colapso fiscal. La solución fue ingeniosa: permitir la creación del Banco de Inglaterra, una entidad privada con autorización estatal para otorgar préstamos al gobierno a cambio de privilegios financieros exclusivos. El experimento funcionó y, sin saberlo, plantó la semilla del Banco Central moderno. A medida que el Reino Unido crecía como potencia global, el Banco de Inglaterra se transformó gradualmente en el prestamista de última instancia, especialmente tras las crisis financieras del siglo XIX, rescatando bancos en problemas y preservando la estabilidad del sistema financiero. Su papel no era ideológico, era práctico. Si caía un banco grande, podía caer el país. El verdadero giro en esta historia llegaría durante el siglo XIX. Fue la era de la industrialización, del vapor, del ferrocarril y de un movimiento frenético de capitales que hacía temblar a los bancos tradicionales. El sistema financiero empezó a comportarse como una enorme red interconectada, y cuando una pieza fallaba, el resto podía caer como un dominó. Las crisis bancarias se multiplicaron, cada una más devastadora que la anterior, y con ellas surgió un debate crucial. ¿Debía el Estado intervenir para evitar que el sistema se destruyera a sí mismo? La respuesta tomó décadas. Pero hacia finales del siglo XIX, muchas naciones comenzaron a entender que la estabilidad financiera no podía depender únicamente del mercado. Necesitaban una autoridad que actuara cuando nadie más pudiera hacerlo.
Fue así como surgieron instituciones precursoras en países como Suecia y Francia, que fueron consolidando durante el siglo XIX funciones similares a las del Banco de Inglaterra como bancos centrales modernos. Regulaban el crédito, supervisaban la moneda y garantizaban que el sistema no se desmoronara ante la primera señal de pánico. El momento decisivo para el mundo llegaría en 1913, cuando Estados Unidos creó la Reserva Federal. Hasta entonces, el país había sufrido algunas de las peores crisis financieras de la historia moderna, incluyendo el devastador pánico bancario de 1907. Ese episodio expuso una debilidad profunda. La economía más grande del planeta no tenía un prestamista de última instancia ni un mecanismo eficaz para controlar el suministro de dinero. La creación de la Reserva Federal cambió ese paradigma. No fue solo la fundación de un nuevo banco central, fue la institucionalización de un modelo que pronto se replicaría en todo el mundo. A lo largo del siglo XX, el concepto de banco central cambió de forma radical. Al principio se crearon para evitar crisis bancarias y gestionar la emisión de moneda. Pero con el tiempo se convirtieron en algo mucho más importante: los arquitectos de la política monetaria. Tras la Gran Depresión de 1929, los gobiernos entendieron que la economía nacional podía hundirse si no existía una institución capaz de ajustar el crédito, mantener la estabilidad de precios y responder a emergencias macroeconómicas. Esa evolución se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que destruyó economías enteras y obligó al mundo a diseñar un sistema financiero internacional más coordinado. Así nació el orden de Bretton Woods, que otorgó a los bancos centrales un papel crucial en la estabilidad global. Con el paso de las décadas, otra transformación redefinió su naturaleza: la independencia. Para evitar que los gobiernos usaran la emisión de dinero como herramienta política, un problema que había provocado episodios severos de inflación en múltiples países, muchas naciones otorgaron autonomía a sus bancos centrales. Ya no serían brazos directos del poder ejecutivo, sino instituciones técnicas guiadas por mandatos de estabilidad. Esa independencia, lejos de ser meramente administrativa, se convirtió en un pilar del desarrollo económico contemporáneo. Sin embargo, los bancos centrales también enfrentaron pruebas que definieron su carácter. La crisis del petróleo de los años 70 introdujo una combinación peligrosa: estancamiento económico e inflación simultánea. Para combatirla, varias instituciones adoptaron enfoques más estrictos, como las políticas de tasas de interés elevadas. Décadas después, durante la crisis financiera de 2008, el mundo vio emerger una versión aún más poderosa del concepto: bancos centrales capaces de expandir sus balances a niveles sin precedentes, comprando activos, rescatando instituciones críticas y evitando un colapso global. Fue un punto de inflexión. Por primera vez, millones de personas observaron cómo estas entidades, usualmente discretas y tecnocráticas, se convertían en protagonistas del destino económico planetario. Hoy, los bancos centrales operan dentro de una maquinaria internacional altamente interconectada. Son guardianes de la estabilidad, reguladores del crédito, administradores del sistema de pagos y, en muchos casos, los únicos capaces de intervenir cuando la confianza se evapora. Pero también enfrentan desafíos sin precedentes: la digitalización del dinero, la aparición de criptomonedas descentralizadas, los riesgos del cambio climático sobre la economía, las tensiones geopolíticas y las crisis de deuda que resurgen en ciclos cada vez más cortos. En un mundo donde la información se propaga en segundos, cualquier decisión monetaria puede desencadenar efectos globales.
Y, sin embargo, la paradoja inicial sigue intacta. Los bancos centrales nacieron como respuestas a crisis repetidas, pero su propia existencia busca evitar que esas crisis vuelvan a intensificarse. Son instituciones creadas para administrar el miedo colectivo, para estabilizar un sistema que, por naturaleza, tiende a la volatilidad. En sus pasillos silenciosos se toman decisiones que afectan a millones de personas, aunque pocos sean conscientes de su alcance. En su historia se cruzan guerras, revoluciones industriales, colapsos financieros y reconstrucciones nacionales. El surgimiento de los bancos centrales modernos no fue una evolución lineal ni planificada. Fue una sucesión de respuestas a desafíos abrumadores, un intento continuo de domar una fuerza invisible, la confianza, porque el dinero al final solo existe si se confía en él. Y desde hace más de 3 siglos, los bancos centrales han sido los arquitectos y a veces los guardianes de esa confianza frágil pero esencial.